Sí me escuchan, ¿verdad? Perfectamente. Ok, sí, pero perdón, es que no, según yo me había conectado y resulta que no. Ya ahora sí estamos compartiendo. Vamos por esta filmina, ¿verdad? Tipos de contratos. Correcto. Estamos, entonces ahora sí vamos a hablar de lo que es propiamente el contrato administrativo. Tengamos en cuenta la definición clásica o genérica de lo que es el contrato administrativo. El contrato administrativo lo entendemos de manera general como aquella acuerdo de voluntades que se da entre sujetos de diversa naturaleza que pactan un objeto con condiciones de particulares, precio, cosa, bien, servicio, y esto genera obligaciones y derechos recíprocos, ¿verdad? Entonces, la definición clásica, el artículo 1002 del Código Civil establece este acuerdo voluntario, sin vicios, sin coacción, que debe de ser suscrito, ¿verdad? Y que requiere de alguna manera una solemnidad para su adopción. Se rige por principios de la buena fe, de el pacta sunt servanda, que es lo que venimos hablando desde hace rato del principio de la buena fe, en la forma en que se debe de ejecutar y cumplir el contrato en la forma pactada. Y otro principio es el que las condiciones pactadas deben de tomar en cuenta las circunstancias concurrentes al momento de su suscripción, de manera que aquel cambio o modificación que se dé puede dar lugar a cambio de condiciones. Esto es lo que se conoce en derecho contractual normal como el rebus sic stantibus, ¿verdad? Ok. Nosotros encontramos en el ámbito de la administración pública contratos que tienen diversa naturaleza. Tenemos contratos regidos por el derecho común y son aquellos que, por ejemplo, para que les quede claro, el artículo, vamos a ver, es el derecho. Ok, el artículo 3 de la Ley General de la Administración Pública dice: el derecho privado regulará la actividad de los entes que por su régimen de conjunto y los requerimientos de su giro puedan estimarse como empresas industriales o mercantiles comunes. Este es el caso, por ejemplo, de los bancos del Estado. En la materia bancaria, lo que se hacen con los créditos en los bancos del Sistema Bancario Nacional, realizan contratos que se rigen por el derecho común, del derecho mercantil. O, por ejemplo, el contrato que realiza el INSS en materia de seguros. Son contratos regidos por el derecho común, por el derecho mercantil. No, la única distinción es que hay un sujeto de derecho público que es que lo suscribe con un particular.
Tenemos otro tipo de contratos regidos por el derecho administrativo, que es los contratos que ya no van a ser por el derecho civil o mercantil, sino por reglas específicas del derecho administrativo. En este grupo encontramos dos tipos también de contratos. Tenemos los contratos propiamente derivados del régimen de la contratación administrativa, que derivan del procedimiento de la licitación pública, la licitación abreviada o la contratación administrativa, la contratación directa, sino que también tenemos otros que están regidos o están excluidos por el régimen de contratación administrativa, pero que sí se rigen por el derecho público. Y aquí les pongo una listita. ¿Cuáles son esos? Y están establecidos en el artículo 2 de la Ley de la Contratación Administrativa. Estos contratos son los derivados entre sujetos de derecho internacional con Costa Rica. Ahí sería el gobierno de Costa Rica. Convenios suscritos entre sujetos de la administración. Son dos entidades públicas que suscriben un convenio en la cual cada uno, de acuerdo con su competencia, ayuda en la satisfacción del interés público de la otra. Bueno, normalmente son recíprocas estos convenios, ¿verdad? El régimen de empleo público, esto me imagino que tendrán otra capacitación sobre este tema, porque es toda una tramitología y una situación diversa. No hay que hacer, para contratar a una persona. Bueno, prueba de eso es que ustedes están en este momento participando en un concurso, preparando exámenes para poder ingresar a la judicatura, ¿verdad? No se rige no se realizan estos procedimientos, entonces, de la contratación. Lo que es la actividad ordinaria de la administración, que esta debe de ser entendida muy particular, ¿verdad? Porque es aquella actividad de prestación de un servicio público que realiza una entidad pública y que se constituye en la razón última frente de su existencia y su relación con el consumidor. Ejemplos. La prestación del servicio de la luz a través o del ICE o a través de las empresas públicas municipales que dan este servicio, o la dotación de agua a través de las empresas públicas municipales o de la IA, ¿verdad? Acueductos. Estos, por su tráfico, no resulta adecuado sujetar esta actividad al régimen de procedimientos de contratación. Tenemos también las expropiaciones. Esto, otra tramitología. También me imagino que tienen que tener una capacitación sobre este tema. Es todo, hay que llenar una serie de requisitos y presupuestos, y aun cuando tiene su inicio en sede administrativa, pues termina siendo una decisión jurisdiccional la determinación del justo precio del valor del inmueble expropiado. Bienes a contratar en el extranjero, resulta impropio totalmente, absurdo el poder someter en el extranjero al régimen de controles y de
y de participación de la administración pública, por más de que sean fondos públicos. Créditos internacionales tampoco. Todas estas materias, están excluidas de la contratación, son regidas por el derecho público, por el derecho administrativo. Pero no van a ser objeto de nuestro análisis, ¿verdad? Ahora bien, en la contratación administrativa, propiamente derivada de los contratos de la administración, que derivan del régimen de contratación, vamos a encontrar una serie de elementos que nos van a ayudar a clasificar e identificar cuándo estamos frente a un contrato de contratación derivado de la contratación administrativa. Estos criterios iniciamos por el subjetivo, es atendiendo a quienes participan en la contratación administrativa. Entonces, vamos a encontrar que un elemento fundamental es el determinar la participación de una entidad pública en la administración contratante. En este sentido, el artículo 1 de la Ley de la Contratación Administrativa nos dice cuáles son los sujetos que participan de este régimen. Y entonces nos establece: la ley regirá la actividad de contratación desplegada por los órganos del Poder Ejecutivo, o sea, todo el Poder Ejecutivo, Administración Central. El Poder Judicial, que realiza actividad administrativa. El Poder Legislativo en el mismo sentido, Tribunal Supremo de Elecciones, la Contraloría General de la República, la Defensoría, el sector descentralizado territorial. ¿Quiénes serían estos? Las municipalidades. E institucional. ¿Quiénes son estas? Las instituciones autónomas. Los entes públicos no estatales y las empresas públicas. Aquí hay que hacer una distinción. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar instituciones públicas que no, o entes públicos, no todos van a estar financiados en un 100% por fondos públicos. Entonces, el párrafo siguiente de la ley, del artículo 1 de la Ley de Contratación, nos va a hacer una distinción. Dice: cuando se utilicen parcial o totalmente recursos públicos, la actividad contractual de todo otro tipo de personas físicas o jurídicas se someterá a los principios de la contratación, no al régimen completo. Claro, lo cual es un sinsentido, porque si ya dijimos antes que el constituyente originario y el intérprete de la Constitución, que es la Sala Constitucional, dice que nosotros no podemos, la licitación pública es el medio idóneo porque garantiza todos los principios constitucionales que derivan de esa elección. Entonces, ¿cómo vamos a garantizar esos principios si no tenemos la aplicación del régimen en su totalidad? Entonces, lo que hace la normativa es decir: miren, si el 50%, si es inferior al 50% el manejo de fondos públicos, lo único que aplica son los principios de la contratación. Pero además, debemos de recordar de que tenemos en nuestro país la conformación de empresas públicas en la figura de las sociedades anónimas. Y esto hace que se les excluya de la aplicación del régimen de la contratación administrativa. ¿Para qué? Para aplicar solamente los principios. Esto es lo que se ha dado en llamar la huida del derecho administrativo, precisamente para
evadir el régimen de controles que tiene el régimen de la contratación administrativa. Esto es muy importante a la hora de determinar cuál procedimiento y cómo va a contratar cada ente público. Tratándose del particular, vamos a ver que entonces cualquier persona física, jurídica, puede participar en un proceso de licitación pública. Puede ser nacional o extranjero, siempre y cuando tenga capacidad jurídica para participar en este tipo de procedimientos y realizar actos de esta índole. Pueden participar consorcios jurídicos, que son cuando se unen una o más de dos empresas, ¿verdad? Para poder atender a un contrato concreto. ¿Quiénes están excluidos de la contratación, de poder participar? Ya lo vimos. Los que están cubiertos por el régimen de prohibiciones de la ley de contratación, que son los artículos 22 y 22 bis de la ley de contratación. También están inhibidos de contratar aquellas personas que ya tienen una sanción de inhabilitación, sea para una administración concreta o con toda la administración. Y aquellos sujetos que hayan sido declarados inhabilitados para el ejercicio del comercio o que estén declarados en quiebra o insolvencia. Esto es muy importante tenerlo en cuenta entonces a la hora de hacer la evaluación de las ofertas que se presenten. El objeto contractual, ya lo vimos. El objeto va a ser la prestación de un servicio o la adquisición de un bien que vaya en relación directa con la satisfacción del interés público que le ha sido encomendado a una administración pública en concreto. Entonces, tener en cuenta que cuando hablamos de contratación es esa colaboración del particular con la gestión pública encomendada a una institución pública. La forma, que ya también lo adelantamos. ¿Cuál es la forma? El procedimiento de adopción. Entonces es la sujeción de la administración a estos procedimientos concursales y a la sujeción del régimen de control establecido en todo el procedimiento. Aquí voy a hablarles un poquitico, nada más, para que tengan en cuenta qué sucede con aquella contratación que no cumple con este procedimiento y no obstante eso se ejecuta. Bueno, vieran que sí se da. Sí se dan casos de aquí los conocemos con el nombre de contratación irregular. Es uno de los temas más importantes de esta figura, es entonces que hay un incumplimiento en esas formas. Por ejemplo, no se siguió el concurso, o no se firmó el contrato, o no tiene el refrendo. Entonces, aparte de que podría haber una nulidad, pero resulta que hay una prestación de un servicio o la adquisición de un bien en favor de la administración. Y ya dijimos que no puede haber un enriquecimiento sin causa. Entonces,
¿qué es lo que sucede aquí? La administración está obligada a reconocer, en aplicación del principio de la buena fe, no una indemnización ni tampoco es un pago, es algo sui generis. ¿En qué sentido? En que no puede haber un lucro cesante, no puede haber, se reconoce un pago en atención a lo que percibió la administración. Pero en sentido estricto, tengamos en cuenta que esa ejecución deriva de una actuación que es anulable o que es nula, ¿verdad? Entonces, hay que revisarlo con mucho detalle y no han sido pocos los casos que ha conocido la jurisdicción contenciosa en relación a este tema. Entonces, para que lo tengan en cuenta, contratación irregular es qué es, en qué supuestos estamos y la disyuntiva para poder determinar cuál va a ser la retribución que recibe un contratista cuyo título o derecho es disconforme con el ordenamiento jurídico. Ok. Otro dato importantísimo de la contratación y que de alguna manera es distintiva a la hora de determinar ante qué figura contractual estamos, es cabalmente las prerrogativas que tiene la administración, las potestades que se han llamado como cláusulas exorbitantes, solo que no están muchas veces contenidas en el contrato formal porque están establecidas en la ley, están reconocidas, ya forman parte del régimen de este tipo de contratos. Entonces, son esas prerrogativas que tiene, esas potestades que tiene la administración dentro del proceso de la contratación. El primero es la modificación unilateral del contrato, o también llamada hecho del príncipe o teoría de la imprevisión, que está establecida en el artículo 12 de la Ley de la Contratación y 208 del Reglamento General de la Contratación Administrativa, y que establece ¿qué implica esta potestad? Es el reconocimiento que se le da a la administración de modificar el objeto del contrato, ojo, ya suscrito, ya pactado, ya refrendado, sin que se le cambie la naturaleza, ¿verdad? Y que no le impida cumplir con la funcionalidad o fin inicialmente propuesta, el objeto del contrato. ¿Esto qué puede ser? Puede ser que me aumente el objeto del contrato o que me lo disminuya. Y esta disminución o esta ampliación no puede exceder el 50% del monto del contrato original, incluyendo los reajustes o revisiones según sea el caso que corresponda. Se trata de causas imprevisibles al momento de iniciarse el procedimiento y de pactarse el contrato. Y no puede, por este intermedio, por la aplicación de esta facultad, modificar la condición de la modalidad del contrato que fue pactado. Y más claro se los pongo. No podría ser
que de una contratación abreviada se comience a hacer modificaciones al contrato que den como resultado final que por el monto finalmente contratado, si es para ampliarlo, dé como resultado que hubiera sido inicialmente la licitación, el procedimiento o la modalidad de contratación a aplicar hubiera sido la de la licitación pública. Eso es un fraude a la ley, ¿verdad? Eso no corresponde. Entonces, hay que tener, ojo, que es cualquier circunstancia la que puede motivar la modificación del objeto contractual, y normalmente, repito, se da por algo se llama teoría de la imprevisión. ¿Por qué? Porque está sustentada en situaciones imprevistas para la administración, pero que requieren de esa modificación para poder cumplir con el objeto del contrato. Obviamente, esta potestad implica y va proporcionalmente relacionada con el principio que ya vimos de el mantener el equilibrio del contrato. Entonces, puede, y si es del caso, la administración, si esta modificación implica daños o lesiones al contratista, está en la obligación de repararlo. Entonces, el ejemplo, por ejemplo, esto se da en el caso más que todo de la reducción o la disminución del objeto del contrato. La otra potestad que tiene la administración, que se ha hablado de que es exorbitante, es la de la resolución unilateral del contrato. Aunque sabemos que esta es una opción o una posibilidad que se encuentra tratándose de la teoría general del contrato en el derecho privado. Esto se origina ante el incumplimiento del contratista en relación al objeto pactado. Esta potestad unilateral, obviamente, como lo vamos a ver más adelante, en la fase de recepción de la obra, tiene que estar debidamente sustentada el incumplimiento, cómo fue que se entregó el bien o el servicio, si resulta igual o no, si fue con características de menor calidad, si no lo hizo del todo o si fue tardío. Entonces, todas estos incumplimientos requieren esa acreditación. Se le confiere una audiencia al contratista y puede dar lugar a la ejecución, no solamente a la resolución del contrato por incumplimiento, sino también a la ejecución de la garantía de cumplimiento. También puede dar lugar a la aplicación de cláusulas penales si estas fueron pactadas en el contrato. Y si hay, también da lugar a daños y perjuicios. La otra potestad que hay, que sí es exclusiva de la administración, de la contratación administrativa y de los contratos con la administración, es la potestad de rescindir el contrato por causas de interés público o conveniencia para la satisfacción del interés público. Esto se da, bueno, por razones de conveniencia o por situaciones imprevisibles, causa mayor, caso fortuito, que vayan a afectar y que impidan de alguna manera el cumplimiento del contrato. Entonces, la administración dice, podría dar, y se da, está previsto en la normativa, la suspensión de la ejecución del contrato hasta por un plazo de 6 meses.
pasado el cual, ¿para qué? Para no causar daños al contratista, pasado el cual, si la situación de imposibilidad se mantiene, entonces se llega a la rescisión del contrato. En este caso, es al revés. La administración tiene que pagar al contratista lo que avanzó del objeto del contrato, y si hay daños y perjuicios en contra del administrado, entonces la administración tiene que reconocerle esos daños. Es de alguna manera reflejo del principio de intangibilidad del patrimonio y de el equilibrio contractual. La cláusula penal está regulada en el Reglamento General de la Contratación Administrativa, en los artículos del 47 al 50, debe estar contenida de manera clara, precisa, primero en el cartel, y obviamente si está en el cartel, eso llega a formar parte del contrato. Es una medida establecido, un instituto establecido para garantizar que se aplica ante el incumplimiento parcial o incumplimiento total de la obra, entrega tardía o defectuosa del objeto del contrato. Se traduce en una multa de orden económico. Normalmente las que uno ve, se establece un monto económico por día de atraso y también por objeto dañado o defectuoso. Entonces, por cada día que se atrasa la entrega de la obra, entonces eso implica un monto económico que se le impone al contratista, que se refleja en un no pago. Es una manera de retención del pago, ¿verdad? Y en caso, repito, de que si hubiera daños, la administración está facultada para pedirlo. Hoy en la mañana estaba revisando periódicos viejos y estando con el tema de la contratación de las mascarillas que hizo la Caja Costarricense con ocasión de la situación del COVID, que todos sabemos que han sido defectuosas esas mascarillas, las que han llegado y las que no han llegado, ¿verdad? Que no se ha cumplido. Eso da lugar a una resolución contractual, eso da lugar a ejecución de garantía de cumplimiento, eso da lugar a aplicación de cláusula penal, eso da lugar a aplicación de daños y perjuicios. Veremos a ver qué hace la administración en este caso, porque la situación realmente es grave. Es un ejemplo así para ayuda a la hora de tener claridad en cómo aplicar este instituto. El plazo para la aplicación de las cláusulas penales es de 5 años a partir del hecho generador. Ok. Seguimos. Aquí un cuadrito que les puede ayudar en entender de alguna manera lo que hemos venido hablando. Cuando hablamos de potestades y atribuciones, normalmente en una relación jurídico-administrativa nos enfrentamos derechos de los particulares frente a obligaciones de la administración y prerrogativas frente a cargas del administrado. Aquí tenemos obligaciones de la administración frente a derechos del contratista. Entonces, en primer lugar, la obligación de la administración de cumplir compromisos pactados y de colaborar con el contratista para que éste pueda satisfacer el objeto del contrato. ¿Cuál sería el derecho el que se le enfrenta? La ejecución del contrato en la forma pactada. Va con asterisco en atención a la
hay que tener en cuenta la potestad que tiene la administración de la modificación unilateral del contrato en los términos que ya lo vimos. Deber, un minutito, perdón. Deber de tramitar gestiones del contratista. En la fase de ejecución, el contratista debe de comunicarle a la administración las circunstancias que le impidan el cumplimiento del contrato. Y, por ejemplo, se dan gestiones para reajustes de precios, o le dice, mire, tengo este problema, tenía tal proveedor que me iba a dar un insumo que no me lo dio el barco, no sé, me va a atrasar tantos días. Todas estas necesito que me autorice, entonces, que me contemple para no entrar en incumplimiento del contrato. Entonces, esta situación que está fuera de mi alcance, porque no depende de mí, sino de mi proveedor. Esas gestiones que realiza el administrado deben de ser atendidas por la administración. Nótese que la normativa que rige la materia dice el artículo 16 de la Ley de la Contratación Administrativa y 193 del Reglamento de la Contratación, lo que dicen es que la administración tiene hasta 30 días para responder a esas gestiones del contratista. En caso contrario, se configura el silencio positivo a favor del contratista. Mire, yo necesito tal cosa, y entonces si no le responden, se entiende que es positivo. Eso implica responsabilidad del funcionario. Acordémonos que una de las sanciones, posibilidad de sanción al funcionario relacionada con la materia de contratación, es el no atender en tiempo las gestiones que formulan los contratistas. O sea, va de la mano. Mantener la otra. Bueno, la recepción y retribución, el derecho sería recepción de la retribución o el pago en la forma pactada. Dentro de las potestades, mantener y reconocer el equilibrio económico del contrato, que eso es en el mismo sentido para el contratista. O sea, la administración está obligada a reconocer ese equilibrio del contrato. El contratista, o sea, lo vemos desde esa doble dimensión, una obligación para la administración, un derecho para el contratista. Ok, tenemos ahora sí atribuciones de la administración. La administración tiene el poder deber de fiscalizar la ejecución del contrato. Esto está en el artículo 13 de la Ley de la Contratación y 218 del reglamento. Esa ejecución no se hace única y exclusivamente en la fase de recepción. Puede la administración verificar en cualquier tiempo cómo va la ejecución del contrato. ¿Cuál sería la contrapartida? Es una carga, es una obligación del contratista cumplir el contrato en la forma pactada. De nuevo la estrellita, ¿por qué? Porque podemos, la administración, tener la posibilidad de modificar el contrato. Ya lo vimos en los términos, ¿verdad? La administración tiene la potestad de la modificación unilateral del contrato, ya lo explicamos, de resolver o rescindir el contrato conforme a la causa que corresponda. Obligaciones del contratista. La obligación de comunicar a la administración las situaciones que implica el incumplimiento o atraso del contrato, mantener la vigencia de la garantía de cumplimiento.
Muchas veces se da que la garantía tiene un plazo y se vence, entonces la administración lo que hace es prevenirle que la vuelva a sostener. Es ante ese incumplimiento que se puede dar entonces, que daba lugar a la resolución del contrato, ¿se acuerdan? Y a la ejecución de la garantía. Y luego la lealtad y buena fe en la ejecución del contrato. Ok. Ok, ahora sí, ya vamos a entrar propiamente a tratar de ver los trámites diferenciados que tenemos en el régimen de la contratación. Licitación pública es el medio idóneo de acuerdo con el mandato constitucional. Debe de ser la regla, no la excepción. Se define de acuerdo con el monto establecido. Las instituciones tienen una categorización de acuerdo a los fondos públicos que tienen, no es lo mismo. Por ejemplo, el presupuesto que tiene el Poder Judicial con una municipalidad, o el ICE con con el INS. Tienen diferentes categorizaciones, eso lo establece la Contraloría General de la República, el reglamento, la actualización que hace la Contraloría, lo hace cada año, al inicio, en este año, de febrero de este año. Y si ustedes se meten a ver ese reglamento, lo que solo los economistas van a entender, o los planificadores, ¿verdad? Van a entender, porque se establecen un listado donde dice cada una cuál es el porcentaje que tiene que tener a la hora. Los porcentajes son diversos. Si leen el artículo 127 de la ley, 27 de la ley de contratación administrativa, se van a dar cuenta que es una categorización donde dice, por ejemplo, tal y como estaba no originalmente, después de la reforma, las administraciones cuyo presupuesto autorizado para el periodo específicamente para respaldar sus necesidades de compra de bienes de servicios, y establece un máximo y un mínimo, y va diciendo cuándo es licitación pública, cuándo es contratación abreviada, y cuál sería el monto para la contratación directa. Y ahí se va actualizando. Entonces, tenemos el primer criterio, es el del monto, pero también hay otra serie de contratos que son los contratos típicos que están establecidos en la propia ley. Establece una serie de contratos cuyo objeto debe de ser siempre por la licitación pública. Tenemos la venta de bienes y servicios, la venta de bienes de la administración, las concesiones de instalaciones públicas, los contratos de cuantía inestimable, los contratos de suministro según demanda, contratos marco, que no sé si han oído hablar de él. Esto es un tipo de contrato que está establecido en el reglamento de la contratación administrativa, en el cual se centraliza la adquisición de bienes para diferentes instituciones públicas,
por ejemplo, aquí tuvimos el caso en el tribunal de una licitación de esta naturaleza que refería a la adquisición de productos de limpieza de diferentes, de todo el sector administrativo. Entonces, lo que se hacía era definir un listado de bienes, de insumos que tenían que estar supliendo las empresas con diferentes líneas, y los adjudicados, lo que se hacía, funciona como un mecanismo de precalificación. Lo que hace es, la administración va a, cuando tenga que adquirir esos bienes, lo que hace es pedírselos, es prácticamente como una orden de compra, al adjudicatario de la línea. Entonces, este tipo de contratos tiene la particularidad de que su invitación es mediante la publicación en la Gaceta. Cualquiera puede participar, y posteriormente lo que es la objeción al cartel y la impugnación de la adjudicación van a ser conocidas por la Contraloría y tienen refrendo constitucional ante el Contralor de la República, la Contraloría. La licitación abreviada es, de acuerdo, se define según el monto, de acuerdo al parámetro establecido de cada institución, según lo establece la Contraloría, y en esta contratación lo que se da es una invitación, un mínimo de 5 proveedores. ¿Qué sucede aquí? Aquí, si no tengo 5 proveedores en relación al objeto, tengo que hacer una publicación en el diario, en la Gaceta, para poder cubrir con la posibilidad de más oferentes. No pueden ser menos de 5. El registro de proveedores, tenemos dos tipos de registros. Uno se establece en el artículo 124 del Reglamento de la Contratación Administrativa, un registro único de proveedores de las instituciones públicas para constituir lo que se llama el Sistema Integrado de Compras Públicas. En este se inscriben todas las personas jurídicas, físicas que deseen ofrecer sus servicios en los procesos de contratación. Esto es administrado por el Poder Ejecutivo, propiamente en la Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa del Ministerio de Hacienda, pero adicionalmente, cada institución debe de tener su propio registro de proveedores. La administración tiene entonces la obligación de requerir actualizar estos registros por lo menos una vez al año, invitando a través de la Gaceta a incluirse en este registro. Este registro de proveedores de cada institución está en el artículo 46 de la Ley de la Contratación Administrativa. Entonces tenemos dos tipos de registros, ¿verdad? Ok. La contratación. Mira, no lo puse aquí. Estas excepciones. Las excepciones son cuando no voy a la licitación pública ni a la licitación privada, sino que entonces tengo la contratación directa, es
que puede darse en varios supuestos. Cuando tengo un único oferente, escasa cuantía, urgencia, y la caja chica se ha estimado como una exclusión de los procedimientos, pero con una particularidad. Cada institución debe de dictar un reglamento para poder hacer efectivo y determinar responsables, bienes y servicios que son de primera necesidad, que por su pequeño volumen pueden ser comprados de manera directa. Ahora bien, contrario a lo que se ha estimado en muchas ocasiones, la gente dice que la contratación directa es una exclusión de procedimiento. Y resulta que no. Sí tiene un procedimiento que la administración debe de cumplir. Primero, debe de tener una decisión, se abre un expediente al efecto, primero que nada. Todo lo relativo a esa contratación directa debe estar debidamente sustentado. Implica una decisión del jerarca explicando los motivos de que por qué para la satisfacción del interés público en concreto no resultan adecuadas ni la licitación pública ni la abreviada. Entonces va a explicar, mire, es que tengo un único oferente, o no, es escasa cuantía, o no, estoy ante una situación de urgencia. Debe de motivarlo. Debe de hacer estudios de mercado. No se vale llegar a decir, ay, no, es que yo como único oferente solo había fulano. No, perdón. ¿Dónde está la determinación de que era el único oferente el que podía suplir esta situación? Porque si se determina que más sujetos estaban en la posibilidad de prestar ese servicio, entonces procedía o la licitación pública o la licitación abreviada, dependiendo del monto de la cuestión. Tiene que haber una previsión presupuestaria. Acuérdense que uno de los principios es la verificación de la previsión presupuestaria. Pero además, tratándose de la contratación directa, tiene la administración contratante que solicitar una autorización a la Contraloría para que ésta le autorice a contratar de manera directa. No hay un silencio positivo en este caso. Si la Contraloría no responde en el plazo establecido, no puede entenderse como una autorización. Hay que esperar a que la administración resuelva, ¿verdad? Entonces, entiéndase que aun y cuando uno dice, contratación directa tiene su procedimiento, tiene sus controles. No hay un cartel específico que se publicite y demás en los términos en que se hace en la licitación pública o en la abreviada. Pero sí tiene que ser una decisión debidamente motivada, sustentada, tiene que haber estudios técnicos, o sea, el objeto a contratar es necesario, porque estoy ante una situación de urgencia, o porque es el único oferente, o porque es, repito, por la escasa cuantía. Entonces, acordémonos que hay una clasificación por monto, sería licitación pública abreviada y la directa, pero también en la directa puede estar sustentada en otros motivos. Ok. Procedimiento. El procedimiento de la contratación en realidad es igual para todos los casos. Podríamos decirlo porque, y de acuerdo a lo que ya les dije de la contratación directa, lo van a entender. Tenemos el primer paso que es el inicio del procedimiento. ¿Qué hacemos aquí? La administración contratante
debe de determinar una necesidad, debe de ver cuál es el interés, definir el interés público que se va a definir a través de esa contratación, para lo cual debe de tener una previsión presupuestaria y esa necesidad debe estar relacionada o conformada, contenida en ese programa de adquisición de compras de la institución. Debe de haber un estudio de mercado. ¿Por qué? Porque dependiendo del monto de la obra, de lo que le va a implicar a la administración ese pago, se va a definir el tipo de procedimiento que se debe de utilizar. Ese estudio de mercado debe de estar contenido. Todo esto tiene que estar contenido en el expediente y hay una decisión ya con todo ese respaldo. El órgano correspondiente tiene que decir, ok, vamos a abrir a un proceso concursal, este va a ser el objeto, esta es la previsión presupuestaria, este es el estudio y se justifica por esto. De inmediato, entonces, pasamos a la otra fase que es sustancial en un proceso de contratación, que es el del cartel, la configuración del cartel. El cartel es el reglamento especial de la contratación. Contiene todas las especificaciones del concurso, el objeto, las condiciones técnicas, los requisitos de los participantes, la forma de calificación, los plazos para presentar la oferta, los plazos de cumplimiento, las cláusulas penales, todas las cuestiones correspondientes a la contratación tienen que estar contenidas en el cartel. Estas regulaciones son las que nos van a ayudar después a la fase de la calificación y a la fase del cumplimiento, porque todas estas condiciones se incorporan en el contrato. No hace falta incorporarlas como tal. Muchas veces se repiten. Y ustedes van a encontrar en los contratos el contrato es algo muy resumido, pero al final siempre se pone y se incorporan todas las condiciones y mecanismos establecidos en el cartel. El cartel forma parte del contrato. Establece, entonces, es lo que nos va a definir la participación, la calificación y la ejecución. Muy importante. La invitación es cómo se va a determinar la participación del contrato. Sí. Licitación pública para en la publicación y en la abreviada es la invitación. Y por defecto, si no hay proveedores en cantidad suficiente, entonces tiene que hacerse la publicación. Ok. Pasamos a la apertura de la oferta y la calificación. El cartel debe definir de manera clara el día, la hora para recibir las ofertas. Generalmente se establece como regla general que deben de ser en idioma español, el sistema de medidas, el sistema internacional de medidas, van en sobre cerrado, puede ser en formato físico o en formato digital. Eso ya ahora la tecnología nos obliga a modificar la metodología. El día y la hora señalada para la apertura del contrato, perdón, en la parte me voy a devolver un poquitico a una cuestión del cartel. La administración
tiene tres oportunidades, tres posibilidades para modificar el objeto del contrato o para ampliar el plazo. Estas modificaciones, cuando se hace una modificación, puede obviamente va a ampliar el plazo para la recepción de las ofertas. Pero entonces tengamos esa posibilidad de que aún en trámite, y a veces sucede, aquí lo hemos visto en diversas ocasiones, la administración modifica, amplía el término del contrato o también hace aclaraciones, puede hacerlo. En realidad se convierte en 3 modificaciones o 3 ampliaciones, son 6. Ok, estamos entonces en la recepción. El día y la hora señalada, la administración abre las ofertas, de esto se levanta un acta y se dice, participan tal, y presentan estas, tienen estos y estos requisitos de admisibilidad. Y generalmente lo que se detalla es el nombre, la personería, la acreditación de estar al día en el pago de impuestos, muy importante, la declaración jurada que se hace, la acreditación de estar al día en el pago de las obligaciones de seguridad social. En este sentido, en el tribunal tuvimos un caso muy interesante de un contrato, una contratación donde se le dio, no se valoró esta circunstancia y en fase ya después de adjudicación se le previno al adjudicatario, acredíteme la condición de estar al día en el pago de la caja. No es, cuando presentó la oferta, esta gente no estaba al día en el pago de las obligaciones de la caja. Y esto obviamente dio una condición de ventaja a la persona, a la empresa que terminó siendo adjudicada. Y bueno, se terminó anulando la situación, la contratación, ¿verdad? Porque no, en nuestro ordenamiento deben de haber unas condiciones claras de aplicación igualitaria y no puede bajo ninguna circunstancia favorecerse a una de las partes, y el estar al día en la seguridad social es una exigencia que está en la ley constitutiva de la caja. Entonces, para poder participar en procedimientos de contratación administrativa. Entonces, muy importante. Todo esto se verifica y se dice, presenta oferta por el monto, en el acto está tiene que referir el monto de la oferta y los aspectos en los que está, cuando tenemos contrataciones de varias líneas, en qué es lo que está participando. Ok. Luego de la recepción y la apertura de las ofertas viene la fase de calificación. Primero se hace un análisis de admisibilidad, que son estos requisitos que veníamos hablando. Algunos son subsanables. Es subsanable, por ejemplo, tratándose de la acreditación del pago de las obligaciones de la seguridad social, si no viene claro, o sea, no se vale yo presentar la oferta no estando al día mis obligaciones. Ahora, sí puedo aclarar que cuando yo presenté la oferta estaba al día. Personerías, aclaración de cómo se conforma el precio o cuál es algún requerimiento técnico, no pueden, la administración puede solicitar aclaraciones, puede hacer prevenciones. Mire, la oferta de participación
no es suficiente o se le venció. A veces el proceso de calificación puede extenderse un poquito más y entonces se vencen las garantías de participación y eso hay que subsanarlo. La administración, con base en la tabla de calificación establecida en el cartel, tiene que hacer el estudio de cada oferta. Esto se refleja en un informe final en el cual viene sustentada con criterios objetivos la calificación de cada uno. No presentó esto, sí lo presentó, tiene tal puntaje en precio, pero no en duración, y entonces todo se especifica. En esta valoración, repito, hay elementos que pueden ser aclarados o subsanados, pero no pueden modificarse elementos sustanciales de la oferta. ¿Cuáles son estos? Los que le vayan a dar una ventaja indebida respecto a los otros concursantes. La administración, esto de los requisitos subsanables y cuáles no, está en el artículo 180 del reglamento de la contratación administrativa para mayor detalle de ustedes. Otra cuestión importante a determinar, bueno, además del cumplimiento de los requerimientos técnicos del cartel, debe la administración atender a que no son admisibles los precios ruinosos, aquellos que estén debajo de la oferta del mercado, ¿no? y que impliquen más bien una pérdida para el contratista, aquellos que son excesivos para la administración o aquellos que sean producto de una práctica colusoria o de comercio desleal. La administración lo que debe de fomentar es la libre competencia, pero no puede promover prácticas indebidas y contrarias al tráfico, a las reglas del tráfico normal, ¿verdad? Y nosotros tenemos una regulación muy rigurosa también en materia de la competencia. Ok. Terminada esa calificación donde se detallan todo el cumplimiento de requisitos y cuáles ofertas son inadmisibles, cuáles son las posibles y cómo está la calificación, viene el acto de adjudicación, que es el que con base en ese análisis, entonces toma la decisión de cuál es la decisión, cuál es el oferente, cuál es la oferta idónea de acuerdo al concurso que se formuló. Este acto de adjudicación debe de ser motivado, normalmente repite la calificación, o sea, el detalle de las ofertas y explica, esta no por esto, esta sí por esto, ¿verdad? Debe de referir a todas las condiciones de admisibilidad, de idoneidad técnica y de precio. Luego de este acto de adjudicación, se supone que viene la suscripción del contrato. Normalmente viene la impugnación del acto de adjudicación, pero vamos a hacer como si no hubiera. Después nos referimos a eso. Entonces, se suscribe el contrato con base en las condiciones establecidas en el cartel. El representante de la empresa o el contratista, cuando es persona física, suscriben el contrato con el representante de la institución, el que tiene la
la potestad para suscribir los contratos, se suscribe con todas las formalidades y vendría entonces, en el caso de los contratos derivados de licitaciones públicas, viene el refrendo constitucional ante la Contraloría General de la República. En los demás casos, no hay ese refrendo, solamente en los casos de licitación ante la Contraloría, ¿verdad? Es un requisito de eficacia, ya de validez, se supone que el contrato es válido. ¿Por qué? Porque se hizo de acuerdo al procedimiento establecido, hay una adecuación del objeto pactado con la necesidad de la administración que viene sustentada en todo el expediente administrativo. Se establece las condiciones de cómo se va a ejecutar el contrato, cómo se va a pagar y cómo se va a implementar. Este refrendo lo ejerce de manera exclusiva la Contraloría General de la República, es un control de legalidad y en los términos que vimos anteriormente, no solamente implica la conformidad jurídica en sentido estricto, sino la ampliamos a ese control financiero, contable, presupuestario. Entonces, tiene que verificar la Contraloría la adecuación de esa previsión presupuestaria, de que está dentro del programa, que tiene un contenido presupuestario suficiente y disponible, ¿verdad? Que se corresponde con la elección idónea de acuerdo con las especificaciones del cartel y con las ofertas presentadas. Entonces, porque podría llegar y decir la administración, no, este no era el que tenía que ser electo, ¿verdad? Este señor está incumpliendo en esto y esto y esto y esto. Es un control estricto el que hace la Contraloría. Revisa que tenga la capacidad jurídica el contratista para poder adquirir, entre las cosas, repito, está el estar al día en las obligaciones de la seguridad social, que la garantía, porque ya al momento de suscribir el contrato, tiene que establecerse la garantía de cumplimiento, que esta es suficiente, y que también va a revisar si es que hay el mecanismo de reajuste de precios. No requieren refrendo de la Contraloría los contratos de constitución de fideicomiso, el contrato de la contratación directa autorizada por la Contraloría, los que ya vimos antes de los convenios suscritos por sujetos de derecho internacional, porque no está sujeto al procedimiento de la contratación. La Contraloría entonces realiza este análisis. En el artículo 3 del refrendo se excluyen estos contratos que les decía, que no van a refrendo, no obstante ser contratos públicos. Importante determinar que aun cuando hablamos del refrendo ante la Contraloría, hay otros contratos que podrían tener un refrendo ante la propia
administración contratante. Por ejemplo, que los tiene que dar ante la unidad interna de la administración contratante. ¿Cuáles son estos? Todos los contratos derivados de licitación pública cuyo refrendo no lo vea la Contraloría. En esto, el artículo 3 del reglamento del refrendo establece que los que no tienen este refrendo ante ella, los contratos de obra pública con o sin servicio público, la concesión de gestiones de servicios públicos, los contratos, estos, en vez de tener el refrendo constitucional, tienen un refrendo ante la propia administración. A mi criterio, esto es inconstitucional, porque está limitando una competencia establecida en la propia Constitución y se la está quitando a la Contraloría, que es el órgano el jerarca máximo de la supervisión de los recursos públicos, y se lo está dando a la propia administración. Yo no sé, desconozco si esto tiene alguna acción de inconstitucionalidad, pero en principio los contratos derivados de licitaciones públicas, todos deberían de ir ante la Contraloría. No entiendo cómo los están sacando, ¿verdad? Dejo la observación por aquello de que ustedes tengan ahí algún poder de cuestionamiento o de consideración. A mi criterio no debe de ser así. Ok. Entramos entonces después del refrendo de la Contraloría. Se entra entonces, hay un acto fundamental que es el que nos mete en la fase de ejecución de un contrato. Y es la orden de inicio. Esta orden de inicio se da, es la que le dice a la administración al contratista: ok, ya tengo el refrendo, ya tengo el contrato, ya tengo el refrendo, ahora sí, entramos en la fase de ejecución. Ya le doy la orden de compra o la orden de inicio de la obra. Es un documento escrito, es un documento que debe ser notificado en el medio establecido por el contratista. Y hasta ese momento, entonces, se inician los plazos correspondientes para el cumplimiento de la ejecución. Acordémonos que una de las formas de control es el plazo. Entonces, puede haber una hasta ejecución de garantía de cumplimiento por el cumplimiento tardío del contrato. Entonces, esta fecha de inicio es muy importante. Y es una manera también, el otro día estábamos analizando en el tribunal, en la sección donde yo me desempeño, unos cuestionamientos con ocasión de una contratación que fue anulada por la propia administración. Y entonces decíamos, uno de los factores importantes a determinar era si se había dado o no la orden de inicio, ¿verdad? Porque si ya diste la orden de inicio, ya generas una situación de expectativa del contratista para cumplir las obligaciones y poder después recibir el pago correspondiente. Entonces, esa orden de inicio es fundamental para que no se les olvide. Ok. Viene la fase de ejecución, entonces viene el contrato, entra en la fase en el que se realiza el objeto del contrato, y el contrato termina
con la recepción de obra. Esta recepción de obra es importante porque es lo que le va a determinar si hubo o no cumplimiento del objeto contractual, de lo que se contrató. Puede haber, entonces lo primero que se hace es fijar un día, una hora. La administración dice, bueno, o el contratista venga porque quiero entregarle la obra, quiero que revise, ya cumplí con lo pactado y entonces viene la administración y tiene que revisar. De esa revisión se levanta un acta. De esa acta puede dar resultados diferentes. Puede haber una recepción provisional. Entonces puede ser que solo falten algunos detalles, que pueden ser, la administración dice que son insustanciales, pero que no implican el cumplimiento total. La administración puede otorgar un plazo para que el contratista termine como corresponde. Y esta recepción provisional y el otorgamiento de este plazo no genera un incumplimiento en razón del plazo. No genera la posibilidad de ejecutar la garantía de cumplimiento por retardo en el cumplimiento del contrato. Solamente si hubiera un rechazo del objeto, entonces la administración diría, mire, yo lo siento, pero aquí hay incumplimientos y esto no es lo que yo le dije a usted que tenía que hacer, entonces le detalla, me falta esto. Eso genera incumplimiento, es un retardo del cumplimiento del contrato y da lugar a la ejecución del contrato. Inclusive, y no solamente puede dar lugar a la resolución del contrato, sino también a la ejecución de la garantía de cumplimiento. La administración podría también decir recibo bajo protesta, porque hay una disparidad de criterio entre el contratista y la administración diciendo, no, es que esto no está así, eso no fue lo que yo pacté, pero sí se lo voy a admitir, pero lo admito bajo protesta. Y podría ser esa es una recepción provisional también. En estos casos se requiere de una recepción definitiva. Esta se da única y exclusivamente en los casos, tiene que estar respaldada con un criterio técnico diciendo, no, mire, sí, tenía razón el contratista, sí había cumplimiento, o no, tenía razón la administración y no había cumplimiento. Para que sea la recepción definitiva, entonces se requiere que así lo disponga un estudio técnico. Disculpen un minuto. Todavía no he terminado, ya casi. No, bueno, me espera afuera, porque ya, ok. No se requiere de ese criterio técnico. En casos muy simples de que el cumplimiento del objeto del contrato sea muy sencillo y fácil de verificar, podría coincidir la recepción provisional con la recepción definitiva. Y en caso de cuando se dispone la recepción definitiva, entendemos que no exime de responsabilidad del contratista respecto de los vicios ocultos que pueda tener el bien o el servicio, la obra que haya o el producto que haya dado. El pago final del contrato se hace después de la recepción definitiva. Y en algunos casos y por seguridad, cuando haya recepción definitiva, entonces lo aconsejable es que haya una firma de finiquito entre las partes contratantes diciendo, miren,
ya se cumplió a cabalidad, ya se está con el... hubo un cumplimiento y por lo tanto procede con el pago correspondiente del el contrato. Ok. Hemos hablado de las garantías que el contratista, el primero el oferente y luego el contratista debe suscribir. La primera es la garantía de participación que se da con la presentación de la oferta y que se debe mantener inclusive en la fase si hay impugnación de la adjudicación, porque hay una expectativa eventualmente de traerse abajo una decisión de elección del oferente. Esta garantía de participación es entre el monto, está fijado entre el 1 y el 5%, o puede ser un monto fijo del total de la obra a contratar, o puede ser un monto fijo, esto lo establece el cartel. Garantiza la seriedad de la oferta. Si se vence, puede ser prevenida. Aún después de adjudicado, por ejemplo, este es el caso que, digamos, si hubiera una adjudicación y venció en el momento de la impugnación del acto de adjudicación, debe de mantenerla para poder mantener el interés en la decisión. Si es insuficiente, puede ser subsanable si no es inferior al 80% de lo que correspondía, ¿verdad? Y obviamente se presenta con la oferta. Hay supuestos en que la ejecución, la garantía de participación puede ser ejecutada. Esto está en el artículo 39 del reglamento. Cuando retiro la oferta que no ha sido excluida del concurso. Solo puede retirarse la oferta si usted no fue adjudicado o declarada inadmisible la oferta que presentó. No atender en tiempo de manera justificada una prevención hecha para aclarar o para presentar un documento omitido, entonces, y resulte de trascendencia para determinar la idoneidad en la participación del concurso. Si el oferente está cubierto por una causal de prohibición, participa, puede ser ejecutada aparte de la otra sanción que ya habíamos visto, da lugar a la ejecución de la garantía de participación. O negarse, después de ser adjudicado, el negarse a firmar el contrato, se adjudicó y bueno, muy bien, pero esta no es la de participación, perdón, esta es la de cumplimiento. Cuando el contratista va a suscribir el contrato, tiene que ofrecer la garantía de cumplimiento, y si se negara a eso, se le ejecuta la garantía de participación. Ok. La garantía de cumplimiento es para atender diferentes incumplimientos en la ejecución del contrato, y ya lo vimos que esto irá determinado por el tipo, con la recepción de, si hay un rechazo del objeto al momento de recibirse el objeto, si hay un incumplimiento, da lugar a la garantía
a la ejecución de la garantía de participación. Vamos a ver, ya la última filmina. El régimen de impugnaciones de la contratación administrativa. Ya dijimos que el régimen de validez de la contratación administrativa es el que está dispuesto en la Ley General de la Administración Pública. Por lo tanto, el régimen de nulidades va a ser el establecido en la Ley General de la Administración Pública. Tenemos 3 mecanismos de impugnación diferenciados en el régimen de contratación administrativa. El primero es el de la objeción al cartel. La objeción al cartel es una vez que se hace la invitación, ya sea mediante una publicación en la Gaceta o por invitación, el posible oferente, la persona interesada en participar en el concurso, tiene la posibilidad de objetar el cartel. Y este cartel, por cuestiones técnicas, normalmente es, mire, no hay una claridad en la forma como está establecido, como debería de, no se entiende o es contrario a las reglas de la ciencia y de la técnica. Hay 1000 posibilidades para objetar el cartel. El plazo es el primer tercio del plazo completo para la presentación de la apertura de las ofertas, y se hace ante la Contraloría General de la República en los supuestos de las licitaciones públicas. Aquí interesa decir, en cuanto a la legitimación de las ofertas, de la objeción al cartel, es cualquier persona. Cualquier persona que tenga un interés en participar en un proceso de licitación. No hay una limitación. Inclusive está establecida la posibilidad de que entidades de interés comunal en donde se va a desarrollar la obra, puedan participar formulando objeciones al cartel. ¿Por qué? Porque están en representación de los intereses de la comunidad. El otro mecanismo que tenemos es ante el acto de adjudicación. Tenemos el recurso de apelación ante el acto de adjudicación. Ante la Contraloría van, tratándose de los procesos derivados de la licitación pública, y en estos supuestos, reitero, es un requisito del agotamiento de la vía administrativa para poder acceder al control jurisdiccional. Lo mismo que en el de la objeción del cartel cuando va ante la Contraloría. La legitimación. Aquí se ha establecido un criterio un poco limitante de parte de la administración y sobre todo de la Contraloría General de la República, porque la Contraloría lo que dice es, mire, es que solamente pueden participar y para presentar el recurso de apelación aquel que acredite que tiene un mejor derecho, entiéndase aquella persona, aquel oferente que puede ser declarado adjudicatario en el concurso. De otra manera, se declararía la falta de legitimación. El Tribunal Contencioso estima que en el tanto haya una participación, se acredite la participación de la persona que presenta el recurso
y que estime que ha sido mal, erróneamente hecha la adjudicación, está legitimado para presentar este recurso. Ahora, no podríamos limitar el acceso a la revisión porque además se vuelve en un contrasentido. Muchas veces esa revisión implica el análisis del fondo de la cuestión. ¿Qué es lo que sucedería en este caso de no ser la persona que acredite tener el mejor derecho? Pues sería simple y llanamente que no lleva razón en su recurso. Declarar la falta de legitimación porque no acredito esa condición pareciera que es un poco gravosa la cuestión. En los demás casos, tratándose de la contratación abreviada, entonces iría este recurso de apelación ante la propia administración contratante. El recurso de revocatoria iría entonces en tratándose del el otro supuesto, el de los supuestos de la contratación administrativa, contratación directa de la administración. Entonces, de acuerdo con el programa, eso sería la materia de contratación a grandes rasgos, ¿verdad? Hay miles de detalles, plazos, que la verdad es que no viene en el sentido donde ustedes van a tener el tiempo que me dicen que tienen hasta febrero para revisar y hacer el examen. No sé si tienen alguna duda. Gracias, doña Silvia. ¿Jóvenes? ¿Dudas, consultas? Bernie, por favor. Buenas tardes, doña Silvia. Mi consulta es esta. La administración a veces, cuando se enfrenta a una contratación en donde tiene muchísimas ofertas, ha establecido como límites para revisarlas. También he visto una oferta, en un caso concreto hace muchos años, en donde habían más de 50 ofertas y la administración las recibió y las analizó todas desde el punto de vista del examen jurídico, técnico y financiero. Pero sí también he visto algunos casos en otras administraciones en donde fijan la revisión a tres ofertas. Lo que le quiero preguntar es si usted encuentra válido jurídicamente hacer esa discriminación y si fuese así, ¿cuál sería el objeto o el parámetro para poder escoger a cuáles revisar y a cuáles no? Gracias. No, la administración está por mandato legal obligada a revisar todas y cada una de las ofertas. Cuando hacemos una licitación pública, cuando invitamos, precisamente es para buscar la mejor opción. Y la mejor opción podría estar en la número 50, ¿verdad? La última que revisamos. No resulta, para mí sería una contratación irregular el no haber revisado todas las ofertas que se presentaron en el momento, ¿verdad? En su oportunidad. Si cumplen o no requisitos es algo que debe determinar la administración, pero para eso tiene su fase de calificación, su fase de admisión. Primero determina, lo que sí puede hacer es, digamos, una preselección y decir, reviso las que cumplan requisitos de admisión. Ahí saldrán unas cuantas y de las que cumplieron los requisitos de admisión, ahora sí me voy a la parte de fondo, ¿verdad? Pero sí está obligada a analizarlas todas. Vamos. ¿Qué más? Gracias. Okay. Mauricio. Gracias, Francia. Gracias, doña Silvia. Muy interesante su disertación. Una preguntita rápida, doña Silvia.
Mezclando tal vez un poco todo lo que usted menciona de la libre participación, la transparencia y las excepciones, quería preguntar qué tipo de control se puede ejercer, no sé si administrativo o judicial, con esto de las excepciones. Un caso muy puntual es el tema de las excepciones o la contratación por excepción cuando las administraciones tienen que contestar demandas. Generalmente contratan abogados, pero ahí, con el respeto que me merece la situación, pero a veces hay como que cierto monopolio en el que ya hay tres personas que son los que siempre eligen. Entonces la administración lo que dice es, demandaron a tal y por la experiencia de una vez va tal. Y casi siempre es la misma persona o el mismo grupo. Entonces, yo no sé hasta dónde da para los otros oferentes que pudieron haber estado interesados presentar una pérdida de chance, porque en realidad hasta dónde pueden decir yo tenía ese chance, si no hubo ni siquiera cartel, si no hubo ni siquiera bases como para decir yo podía. Pero también al mismo tiempo siento que es a veces abusivo ese uso, porque por ejemplo, demandas contenciosas que hay 30 días para contestar, no es tan urgente como un tema de que un recurso de amparo que hay 3 días, por ejemplo. Esa es mi consulta básicamente. Muchas gracias. Uy, usted me pregunta uno de los aspectos que yo me cuestiono de por qué está ahí. La contratación de... tenemos la posibilidad, la administración, de contratar servicios profesionales. Pero yo me cuestiono, yo cuando vi la forma como está establecida, en donde leo, la forma como está establecida en la norma, esa posibilidad primero da lugar a confusión, porque si yo tengo una administración pública que se supone que tiene su personal, es una manera también como de obviar los procedimientos de ingreso a la carrera pública, ¿verdad? Eso por un lado. Segundo, me confunde la circunstancia de cómo unos haciendo el mismo trabajo que hacen los otros, o sea, si yo, por ejemplo, tengo el caso de hasta que hemos tenido aquí en el tribunal, casos no solamente de abogados, sino de notarios. Hay notarios que están contratados por la propia administración, externos, y otros que son internos. Entonces, tenemos una duplicidad de funcionarios, una duplicidad de personas haciendo trabajo de la misma naturaleza, pero con regímenes diferentes. Eso para mí es absolutamente impropio, ¿verdad? La contratación de personal para cuestiones, para procesos jurisdiccionales, yo no entiendo por qué razón se hace de la manera como lo permite la ley. Si yo fuera persona litigante, yo ya estaría estableciendo una acción de inconstitucionalidad contra esa norma, ¿verdad? Precisamente por lo que usted está diciendo, es una manera de obviar procedimientos, es una manera de obviar controles, es una manera de crear, bueno, notemos que es una exclusión del contrato, pero no exclusión, o sea, aplican principios. Si yo podría decir y cuestionar en el caso concreto, ¿dónde está la justificación de por qué tal bufete y cuál no? Porque si yo en la contratación directa tengo que justificar no solo la previsión presupuestaria, ¿verdad? Sino que tengo que decir, este es el único oferente, este es el único bufete que me podría dar garantizar una adecuada asesoramiento. Y yo en concreto el cuestionamiento que se está haciendo usted lo tengo yo, ¿verdad? No me parece que sea muy conforme ni con los principios ni con los procedimientos. Más bien le dejé más dudas, pero
No, me solventa mucho, solo me queda la duda si entonces el único control que tendríamos mano es un control constitucional. Jurisdiccionalmente no habría forma, o es que como le digo, pérdida del chance hasta donde yo tenía chance si no había ni control. No podría haber pérdida de chance, lo que no necesariamente, es que usted puede, acuérdese que hay un control de constitucionalidad y hay un control de legalidad. Usted podría también meterlo por control de legalidad. O sea, si no hay, el régimen de control forma parte, todo el régimen de la contratación administrativa forma parte del ordenamiento jurídico. Claro, deriva de un orden superior. Nosotros tenemos la cúspide, que es la Constitución, pero si usted lo enfoca desde el punto de vista constitucional, se va a quedar en el derecho a la Constitución. Yo le aconsejaría mejor irse a la jurisdicción contenciosa, y usted puede revisar en la jurisdicción contenciosa la legalidad de esa decisión. ¿Dónde está la justificación? Tiene más chance, hasta eso, tiene más chance en la jurisdicción contenciosa que en la constitucional. Porque a la hora de entrar a analizar los elementos de la decisión de la contratación, puede hacer un mayor análisis en la jurisdicción contenciosa, tanto en los elementos sustanciales formales como los materiales, lo que es motivo, contenido y fin, ¿verdad? Entonces, podría decir, bueno, ¿dónde está el sustento? Sí, hay una norma que me lo permite, pero es que esta es una manera de obviar un procedimiento de contratación. En todo caso, nótese que cuando estamos en estos supuestos, la misma norma dice que aplican principios. Y si me voy al bloque al control de legalidad del acto, de veras, ¿dónde está la motivación? Sí, la norma me lo permite, pero nótese que en la contratación directa tiene que haber un sustento. No es una decisión de que a lo loco que la administración dice, ay, yo quiero contratar aquí no, tiene que estar sustentado. Sí, hay un proceso jurisdiccional, pero ¿por qué hacerlo siempre con respecto a y no dando la oportunidad a otros? Yo no sé, pero sí me parece que es absolutamente cuestionable. Muchísimas gracias, me queda súper claro, doña Silvia. Buena tarde. ¿Ninguna más? Ya nada más, doña Silvia. Bueno. Yo tengo, disculpa, doña Silvia, mi nombre es Andrea. Tengo una duda en cuanto a lo del acotamiento de la vía administrativa y lo que establece el artículo 120, inciso 4. ¿De qué? ¿El 120 de quién? Del Código Contencioso Administrativo. Ah, bueno, vea. El asunto es el siguiente. Cuando tenemos la exigencia del agotamiento de la vía administrativa, se supone que eso es un asunto controlable en la fase de trámite de admisibilidad del proceso, ¿verdad? Sin embargo, en algunos casos no, se ha ido por diversas circunstancias. Cuando ya el asunto ha recibido todo el trámite, entonces, y ya está para dictar sentencia, y lo hemos visto no solamente en procesos que van a juicio, sino que van a procesos de puro derecho. Se dice cuando no, de pronto se dice, ups, si este asunto debió de haber ido agotamiento de la vía administrativa, ¿y dónde está? ¿Qué se hizo? Ninguna de las partes lo vio, el juez ejecutor, tramitador no lo vio. Entonces, lo que hace la administración, lo que se faculta el código, es decir, ya no vamos a declarar la inadmisibilidad del proceso. Entonces, lo que vamos a hacer es resolver el asunto como si y obviamos el requisito. Claro, es obviar un requisito constitucional. Sin embargo,
Y también está el principio de la justicia, ¿verdad? De la justicia, y ya una persona que tiene 2 años esperando que le dictan sentencia, no le van a decir, ¿sabe qué? Lo suyo era inadmisible, porque no se revisó en la fase correspondiente un requisito que era de admisibilidad. Eso es. ¿Estamos? ¿Te aclaré o no? Sí, doña Silvia, muchas gracias. Es para no lesionar los intereses del administrado, más bien ya Claro, cuando en la etapa de juicio. Sí. Exactamente, y para decirle, mire, ya estamos al final, ya vamos a resolver, ¿verdad? Ah, eso Muy se da igual en materia municipal y contratación. También se da en materia municipal. Ah, muy bien, muchas gracias, doña Silvia. Muy bien. Más bien eso lo hemos visto en materia municipal, no en contratación. De acuerdo. Perfecto, Más bien, doña. doña Silvia, ese caso lo habían llevado, tenía una duda, ¿verdad? Le iban a declarar inconstitucional ese inciso. Lo querían. No tengo idea, no tengo idea. Eso no sabría decirle, habría que ver si está no lo he visto publicado el edicto. No, sí, no. Dijeron que sí, que es en la etapa de juicio. Pero me que había quedado la duda de que cómo era la terminología actualmente. No, así lo estamos trabajando actualmente aquí. Muy Ya bien. llegada a la fase, si no se vio, se resuelve por el fondo. Muy bien, muchas gracias. Muy bien. Ahora sí, doña Silvia, a descansar. Ya podemos ir a descansar. Ya, muchísimas gracias. Con mucho gusto. Por todo el tiempo y por su paciencia. Bueno, espero Los verlos. participantes le están agradeciendo en el chat. Sí. Para no interrumpir, pero Muchas ahí estamos gracias. muy agradecidos. Mucho gusto. Bueno. Bueno, que descanse y provecho. Hasta luego.